debemos aprender a leer porque vivimos en un mundo rodeado de textos escritos. Por ejemplo, están presentes los afiches, las pancartas, los avisos publicitarios, libros tanto en físico como en virtual. También tenemos las pantallas, los ordenadores, los móviles. Entonces todo esto crea la necesidad de aprender a leer, pero no una lectura superficial, sino más bien una lectura crítica. También debemos conocer que todos los textos no se leen de la misma manera, puesto que han sido escritos con diferente propósito. Por ejemplo, no es lo mismo leer una novela que un poema, o un artículo de opinión que una noticia, o un reportaje que un ensayo. Para empezar a leer, primero la persona tiene que adquirir el código gráfico, luego entrenarlo para reconocerlo con precisión y rapidez. Además, debe desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas. Dentro de las estrategias cognitivas, por ejemplo, debe desarrollar la capacidad para poder inferir e interpretar la información del texto. Y dentro de las estrategias metacognitivas, debe desarrollar habilidades para poder regular su proceso lector. Leer críticamente es descubrir la ideología que se esconde detrás de los textos, ¿no? Por ejemplo, es descubrir a quién se le otorga voz, a quién se le calla, a quién se le excluye, qué intención ha tenido el autor detrás de ese texto. Según Cassani, nos indica que para leer críticamente se debe seguir los siguientes procesos. El primero debe ser el punto de partida. En este aspecto, el lector debe comprender que lee un producto o un texto que ha sido escrito por una persona que ha vivido en un contexto diferente al suyo. Por lo tanto, debe ubicar a este autor en su debido contexto para comprender cuáles han sido sus motivaciones e intenciones para transmitir el mensaje. Segundo, reconocer el tipo de texto que está leyendo. En este aspecto, el lector debe reconocer qué tipo de texto está leyendo. Puede ser un texto narrativo, puede ser un texto expositivo, argumentativo, etc. Además, debe reconocer las características del tipo de texto para llegar a una comprensión mucho más cabal y profunda y descubrir la ideología que se esconde detrás de cada texto. El tercer punto es identificar el contexto de llegada. En este aspecto, el lector debe preguntarse qué opino yo sobre el tema y qué intención tiene el texto. Y también debe preguntarse qué opinión tiene mi comunidad respecto al texto. El cuarto punto es la reacción. En este aspecto, el lector debe reflexionar sobre la manera como afecta el texto en su vida y qué debe hacer para defender sus intereses, puesto que la lectura se concibe como una práctica social vinculada a la vida diaria. Los estudiantes deben leer en primer lugar para adquirir conocimientos, ¿no? Para desarrollar su imaginación, para adquirir nuevas palabras e incrementar su léxico, pero sobre todo deben leer para desarrollar su pensamiento crítico y creativo, de tal modo que se conviertan en ciudadanos activos en cualquier situación o contexto que les toque vivir, es decir, finalmente para ser un hombre libre. Son diferentes las estrategias que pueden emplear los docentes. Una de ellas debe ser ponerle en contacto al estudiante con el texto que lo rodea en su comunidad, por ejemplo, carteles, afiches, pancartas, etc. Aparte de ello, pueden seleccionar los textos adecuados a los intereses y a la edad de los estudiantes. Esto es sumamente importante porque primero debemos cultivar el hábito lector en el estudiante y a partir de ahí generar una actitud crítica frente al texto. Finalmente, después de una lectura crítica, como ya hemos mencionado anteriormente, siguiendo los pasos que propone Cassani, ¿no? Desde el punto de partida, el tipo de texto, identificar el punto de llegada y también la reacción, entonces el docente debe incentivar al estudiante a producir. Por ejemplo, escribir comentarios, escribir ensayos, escribir artículos de opinión. Pero no solamente esto,
sino también debe fomentar la participación en mesas redondas, en debates, en un panel forum, etc. De tal manera que demuestre el estudiante sus habilidades comunicativas, pero a partir de una lectura crítica del texto. Desde mi experiencia puedo decirles que los logros han sido diversos. Hemos tenido estudiantes que han representado a la provincia de Otuzco en diferentes concursos a nivel regional y a nivel nacional. Por ejemplo, han representado en el concurso de debate, en el concurso de maquetas literarias, en el concurso de ensayo con respecto al Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas. En este punto llegamos 3 veces a la etapa nacional, ¿no? Pienso que la lectura les ha abierto puertas y oportunidades a los estudiantes. Y esto demuestra pues que lograron una lectura crítica. Escribir un ensayo es expresar también el punto de vista frente al tema. Finalmente, recomiendo a nuestros colegas para que fomenten la lectura crítica en nuestros estudiantes, de tal modo que les brindemos las herramientas para ser hombres libres de pensamiento. Este es un mensaje de la Unidad de Gestión Educativa Local de Otuzco.